Buenas tardes, cordial saludo compañeros y tutores. En esta actividad 2 de la célula vamos a ver lo que son las 4 biomoléculas orgánicas en el curso de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Carlos Andrés Tavares Arboleda y pertenezco al grupo 155. Esta actividad va a ser presentada a la tutora Joana Fabiola Riaño de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, vamos por lo que vemos, las biomoléculas orgánicas, los compuestos químicos de la materia viva reciben el nombre de biomoléculas. Antiguamente se les llamaba también principios inmediatos, pero esta denominación ha caído en desuso, ya que las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas según sean o no compuestas del carbono. En esta ocasión hablaremos solo de las biomoléculas orgánicas. Estas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos, el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes, que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo que se une al carbono puede ser otro carbono o un elemento distinto, como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. La unión entre átomos de carbono puede dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Esto hace de este elemento el más versátil de todos los de la tabla periódica, dando lugar a una enorme variedad de compuestos de la que se benefician los seres vivos. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Comenzamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En los monosacáridos son la unidad más pequeña de los azúcares. Los oligosacáridos, estos son carbohidratos que están formados por la unión de 2 o 10 unidades de azúcar. Mientras que en los polisacáridos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Los monosacáridos aquí presentes pueden unirse entre sí formando cadenas lineales o ramificadas, llamadas polisacáridos. Las grandes moléculas formadas por la unión de otras más pequeñas se llaman polímeros, y sus unidades monómeros. En los seres vivos, los polisacáridos pueden tener 2 funciones fundamentales, que son la reserva de energía, como el almidón en vegetales y el glucógeno en animales, o la formación de estructuras de soporte, como la celulosa, que forma la pared celular en vegetales, y los polisacáridos de reserva energética se utilizan arrancando los monosacáridos de uno en uno. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbono se les llama triosa, o sea que tiene 3 carbonos, tetrosas si tiene 4 carbonos, pentosas 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcares de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza de forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos ejemplos de los monosacáridos son la ribosa, la desoxirribosa, la fructosa, la glucosa, la galactosa. En la ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa
y forma parte del ADN, del ácido desoxirribonucleico, en la molécula de la herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas. Se encuentra en la miel y se utiliza también como edulcorantes en muchos refrescos que tomamos a diario. La glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Está formada por 6 carbonos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas y circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. La galactosa es una esosa que forma parte del azúcar de la leche. Aquí vemos las estructuras de los monosacáridos, los energéticos y los estructurales. Los oligosacáridos, la sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o en ocasiones de la remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formada por una unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa es la formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Los azúcares al unirse forman pequeñas cadenas llamadas oligosacáridos. Oligo, que viene de la palabra pocos. Por lo general, estas cadenas se encuentran unidas por enlaces covalentes con lípidos y proteínas. En los polisacáridos son polímeros formados por una unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos, como por ejemplo el almidón, que es el polisacárido de reserva de las plantas, y está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón, y la otra la envían a las raíces y a las semillas. A las semillas les proporcionan la energía que necesitan para germinar y crecer cuando consumimos productos como papa, trigo, maíz. Aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. El glucógeno está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno. En su regulación participa la hormona insulina. La celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta. Es fibrosa y cumple funciones estructurales. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y hojas de las plantas. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. La utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas del papel, y esta no es digerible para los seres humanos. La quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de los cangrejos, las langostas e insectos, y también forman parte de la pared celular de los hongos. Si has pisado un insecto o has sentido cómo truena tu cubierta externa, esto es un polisacárido estructural, y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino. Los enlaces entre las moléculas de quitina son como las de la celulosa, y el ser humano no los puede digerir. Vamos con los lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua, o sea, hidrófobas, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía o aislante térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta, vitaminas liposolubles, y otros realizan funciones hormonales, hormonas sexuales, esteroides. Los ácidos grasos son lípidos que absorbemos como nutrientes de los alimentos. Los organismos los usan para formar compuestos complejos como la triacilglicéridos, que se usan como reserva energética, o los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Los fosfolípidos tienen una característica química peculiar. Una parte de su estructura es apolar y se disuelve mal en el agua, en cambio la otra parte es polar y por lo tanto hidrófila, es en presencia del agua. Estas moléculas pueden disponerse formando una doble capa
y en ella las zonas externas son hidrófilas, mientras que las zonas que repelen el agua quedan en el interior de la bicapa. Esta estructura forma las membranas celulares y se caracteriza porque mantiene separados el interior y el exterior de la célula, al no permitir el paso de agua ni de sustancias hidrófilas. Los lípidos se dividen en simples y compuestos y esteroides. Los lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, las grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman por la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se le llaman triglicéridos. Muchos ácidos grasos tienen de 16 a 18 átomos de carbono por molécula. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos, o insaturados si existe algún doble enlace entre ellos. Forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen piel, pelaje, plumaje, hojas y frutos. Los lípidos compuestos, además, contienen otro elemento como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Los esteroides o derivados se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales. También participan en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Vamos a ver las proteínas. Y las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su especie. En una proteína de 20, los 20 aminoácidos pueden combinarse de forma totalmente libre en cuanto al número y orden, lo que hace que el número de proteínas posibles sea virtualmente infinito. Dos proteínas se diferencian entre sí por su estructura primaria, que es el orden en el que se disponen los aminoácidos que forman la proteína. Las proteínas son los elementos fundamentales de un organismo. Las uñas, así como los diminutos vellos que hay en ella, están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelva contiene colágeno, una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos formados por actina y miosina, proteínas contráctiles, es decir, móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiras, y varias hormonas que regulan la función del organismo. Por ejemplo, la insulina, que regula el nivel de azúcar en la sangre. Si sufres una herida, rápidamente se presentan los anticuerpos, proteínas de defensa. Además, en todo momento dentro de cada célula están en acción cientos de enzimas para llevar a cabo las reacciones químicas que mantienen la vida. Las proteínas las proteínas o los aminoácidos que forman una proteína se atraen entre sí, haciendo que la proteína adquiera una forma tridimensional concreta. La forma especial de la proteína constituye su estructura terciaria. La gran variedad de estructuras primarias posible hace que también puedan existir una gran variedad de estructuras terciarias, lo que tiene gran importancia desde el punto de vista biológico, porque la función de cada proteína depende de su forma tridimensional. Gracias a su gran variedad de estructuras, las proteínas pueden realizar la mayor parte de sus funciones que realizan los organismos y hacen posible las reacciones químicas, forman estructuras celulares, sirven de mensajeros químicos
controlan el funcionamiento de los genes, reciben estímulos, almacenan materiales y energía y transportan sustancias. Además también producen y permiten el movimiento. Los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar o pentosa y un ácido fosfórico o fosfato. En el caso del ácido desoxirribonucleico del ADN, el azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son bases púricas, como la adenina y la guanina, y bases pirimídicas, como la timina y la citosina. El ADN es la molécula de la herencia. En él se codifica la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. El ADN superenrollado, que es la estructura terciaria, constituye a los cromosomas. El modelo de la estructura del doble hélice del ADN fue propuesto en 1953 por James Watson y Francis Crick. Demostraron que en el ADN existía siempre la misma proporción de adenina y timina, y la concentración de guanina era la misma que la de citosina. Esto, junto con otras evidencias, permitieron saber que la molécula del ADN es una doble cadena de forma de hélice, como lo podemos apreciar acá, en la que las bases nitrogenadas se enlazan por medio de puentes de hidrógeno, adenina con timina y citosina con guanina, es decir, una base púrica con una base pirimídica. La función del ácido ribonucleico es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso en síntesis de proteínas que se requieren en determinados momentos en un organismo. Recordemos que la molécula de ácido ribonucleico también está formada por nucleótidos, pero en este caso el azúcar es la ribosa, y en las bases nitrogenadas en lugar de timina hay uracilo. Además, no olvidemos que el ácido ribonucleico está formado de una sola cadena, como lo podemos apreciar en la imagen que tenemos aquí presente. La estructura del ADN. Podemos ver que los 4 bases nitrogenadas del ADN están a lo largo de su columna vertebral o estructura, que conforman los azúcares con el ácido fosfórico en un orden particular. Como dijimos anteriormente, la adenina se empareja con la timina y la citosina lo hace con la guanina. Las características que tenemos de la ADN son que en estas las cadenas se encuentran normalmente en una doble hélice, como lo vemos apreciar aquí en esta imagen, y una estructura en la que dos cadenas emparejadas complementarias se unen entre sí, como se muestra aquí en el diagrama. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar fosfato. Las bases nitrogenadas se extienden hacia el interior, en parejas, como los peldaños de una escalera. Las bases de un par se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Vamos al ácido ribonucleico. En el ácido ribonucleico podemos ver que está constituido por una sola larga cadena de nucleótidos. En esta, el azúcar presente es la ribosa y podemos ver que es químicamente inestable. Además, el ARN, la base que se aparea con la A es el uracilo. El ARN, según su función, se distingue tres tipos de ARN: el ARNT, el ARNM y el ARNMR. En el ARNMR se encuentran en los ribosomas y su función es ordenar a los aminoácidos que formarán parte de una proteína. El ARN ribosomal
es uno de los principales componentes del ribosoma y ayuda a que el ARNM o mensajero se una al sitio adecuado para que se pueda leer la información de su secuencia. Algunos ácidos ribonucleicos ribosomales también actúan como enzimas, es decir, ayudan a acelerar las reacciones químicas. En este caso, la formación de los enlaces que unen los aminoácidos para formar una proteína. Los ácidos ribonucleicos que funcionan como enzimas se conocen como ribosimas. En el ARNT o transferencial, la función de este es está dispersa en el citoplasma y transportar aminoácidos específicos en los ribosomas. También participan en la síntesis de proteínas, pero su trabajo es servir como acarreadores. Llevan aminoácidos al ribosoma para asegurar que el aminoácido que se agrega a la cadena es el que especifica el ARNM mensajero. Los ácidos ribonucleicos de transferencia se componen de una sola cadena de ácido ribonucleico, pero esta contiene segmentos complementarios que se unen entre sí para formar regiones de doble cadena. Este apareamiento de bases crea una compleja estructura en 3D que es importante para el funcionamiento de la molécula. En el ARNM, este se sintetiza y se destruye en minutos. Se halla asociado a histomas para evitar el ataque de las nucleasas. La función de este es la síntesis proteica, transportar la información copiada del ADN para la elaboración de una proteína. El ARNM o mensajero es un intermediario entre un gen que codifica proteínas y su producto proteico. Si una célula necesita hacer una proteína en particular, el gen que codifica la proteína se activará, lo que significa que es una enzima de ácido ribonucleico polimerizante. Y esto vendrá y hará una copia de ácido ribonucleico, o transcribirá de la secuencia de ácido desoxirribonucleico del gen. El transcrito contiene la misma información que la secuencia de ácido ribonucleico de su gen. Sin embargo, en la molécula de ácido ribonucleico, la base de tiamina se sustituye por el uracilo. Bueno muchachos, esta es la bibliografía. Muchas gracias a todos por su atención.